Saludos. Segundo Paso para Nuestra América se complace en estar presente acá en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, año 2021, un espacio significativo, importante para el pensamiento crítico y una oportunidad única para dar a conocer nuestro proyecto, invitar al Seminario Internacional hacia una teoría y ética política nuestra-americana y emancipatoria, que tendrá lugar a finales de este año, finales de noviembre, principios de diciembre, y donde participarán intelectuales, investigadores, movimientos sociales de todo nuestro continente. Bueno, en esta ocasión hemos querido presentar un breve foro con la participación de dos destacados profesores e investigadores, la doctora Alexandra Murino y el doctor Ángel Tortolero. Ambos pues compartirán hoy con nosotros una reflexión acerca del tema segunda emancipación, segunda independencia de nuestra América. La Fundación Segundo Paso para Nuestra América inició sus actividades en mayo de este año, es decir, recientemente. Y la frase o el nombre Segundo Paso para Nuestra América guarda relación directa con el pensamiento martiano, es decir, el de los pueblos autóctonos, la segunda independencia de nuestra América. Alcanzar la verdadera y definitiva independencia es necesario el levantamiento de todos los sectores populares, del pueblo todo, de los indígenas, de los afrodescendientes, contra el nuevo colonizador o contra el nuevo dueño, el nuevo imperio que es Estados Unidos. Basta con leer en las crónicas de Martí, sobre todo el Congreso, la titulada El Congreso de Washington 1889, para conocer el grado de conciencia que tenía Martí respecto a este tema de la nueva colonialidad por parte de Estados Unidos. Es decir, antes del hito histórico 1898, con la pérdida de las colonias españolas, unos años antes de eso, cuando Estados Unidos no se había consagrado como imperio, aunque de facto ya había comprado y ocupado territorios y ya estaba en conflicto con algunos países del Caribe, con Haití, República Dominicana, donde quería tomar posesión de tierras para colocar bases navales allí. Martí ya había comprendido desde las mismas entrañas del monstruo, como él decía, esta etapa, la existencia de esta nueva etapa neocolonial en que se estaba hundiendo América Latina debido a la creciente dependencia con Estados Unidos, los tratados que se venían fraguando, que comprometían seriamente los recursos económicos y culturales de nuestra región. Como se sabe, el concepto de independencia tiene origen en el siglo XVIII y es uno de los pilares del pensamiento de la modernidad ilustrada. Sin embargo, sus categorías, emancipación, libertad, independencia, revolución, siguen siendo utilizadas por el pensamiento crítico actual, descolonial, y los movimientos que llevan adelante proyectos éticos, políticos, emancipadores y disruptivos en el presente siglo, a pesar de su rechazo a la epistemología eurocéntrica, pero se hace desde apropiándose de esas categorías, recreándolas, recategorizándolas, resignificándolas en el marco fuera de esa perspectiva de la modernidad, ¿no? De modo que cuando hablamos de una segunda emancipación nos referimos no ya a la concepción de la mayoría de las izquierdas latinoamericanas que se alejaron de lo popular, sino de una política de la liberación, tal como lo denomina Enrique Dussel, es decir, un giro hacia el encuentro con el pueblo concreto, histórico, oprimido y excluido, con toda la complejidad de ello, con toda la multidimensionalidad y espiritualidad que eso conlleva. En este giro tuvo mucho que ver el pensamiento de José Carlos Mariátegui, de la Mauta, quien jugó un papel importante y a partir del cual se establecerá la distinción entre populismo y popular, correspondiéndose a esto segundo, la lucha antiimperialista, antiburguesa, anticolonial, anticapitalista, antineoliberal del pueblo. No desde la retórica política simplemente, sino ya desde la categoría material y económica. Es decir, incidir en el pensamiento popular y en la narrativa histórica, tal como lo menciona Enrique Dussel. En tal sentido, el recorrido histórico de los conceptos
independencia, emancipación, segunda independencia en América Latina es largo y complejo. Comienza incluso, bueno, por un debate sobre la semántica entre independencia y emancipación, libertad, liberación, pero que en todo caso nosotros preferimos la emancipación, la segunda emancipación, puesto que pareciera recoger ese carácter de autodeterminación cultural en el contexto pluriétnico, multicultural, latinoamericano y caribeño, que obliga a un proceso dialógico intercultural, es decir, una emancipación mental, identitaria, espiritual, epistemológica y por supuesto ideológica, política y filosófica. De tal manera que preferimos hablar de segunda emancipación, pero es un debate que está en proceso. Ese recorrido se inicia desde la etapa poscolonial temprana, estando vivo el Libertador, aunque no estamos de acuerdo con ese sentimiento de fracaso, frustración, dolor, desolación, desconsuelo, desasosiego, que se resume en la frase atribuida sin fundamentos a Bolívar, tan famosa: he arado en el mar. Rechazamos esto porque, de manera categórica, porque tal pesimismo no creemos posible en el Libertador. Más bien encuentro pertinente su claridad cenital en su trascendente discurso de Angostura, donde identifica las amenazas que impedirían en todo caso la independencia definitiva. Es decir que Bolívar, visionario como era, de manera temprana reconocía, identificaba cuáles eran las amenazas para la consolidación de la independencia. Se preguntaba, por ejemplo, cómo después de haber roto todas las trabas de nuestra antigua opresión podemos hacer la obra maravillosa de evitar que los restos de nuestros duros hierros no se cambien en armas liberticidas. En fin, el recorrido es largo, tanto en esta etapa como el macrorrelato liberal. Pues bueno, ahí tenemos a Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Sarmiento, Victorino Lastarria, Francisco Bilbao, Gavino Barreda, luego en el siglo XX Leopoldo Sea y el pensamiento positivista, ¿no?, de muchos, de Luis Emilio Recabarren y de muchos otros hasta llegar a Mariátegui, Farabundo Martí, la Revolución Cubana, Allende, el zapatismo, y luego con el profundo apego a lo espiritual del pueblo, como fue el proyecto disruptivo, antihegemónico, antiimperialista, anticapitalista, antineoliberal de la Revolución Bolivariana de Venezuela y el proyecto del socialismo bolivariano del siglo XXI, la llegada de Evo Morales, el Indelindio, al poder y la creación de la República Plurinacional de Bolivia. Bueno, y otros proyectos ético-políticos determinantes para el avance de esa segunda emancipación, que ha tenido como instrumento organizaciones unionistas como el ALBA TCP, UNASUR, CELAC, RUNASUR, Petrocaribe. Bueno, por ahora eso es lo que queremos destacar. Invitarlos a escuchar al profesor Ángel Tortolero, al doctor Ángel Tortolero y a la doctora Alexandra Mulino, invitarlo al seminario internacional donde se seguirá debatiendo a profundidad en varios módulos este importante tema. Muchas gracias. Los procesos revolucionarios en América Latina durante el siglo XX. Caso Venezuela, años 60. La mirada del exguerrillero Genaro Guaitero Díaz del Frente de Liberación Nacional, Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Por Alexandra Mulino, quien les habla respetuosamente. Genaro Guaitero Díaz, hijo de un tachirense y de una llanera de San Juan de Payara, tuvo el atrevimiento de asomarse a este mundo el 19 de septiembre de 1936. Su hablar pausado no mencionó el nombre de su madre. No obstante, el de su padre resonó con orgullo. Mi padre fue Froilán Guaitero. La vida de su padre, al igual que la de su madre, hermanos y hermanas, y la suya propia, estuvieron enhebradas por el problema de la tierra en los dominios del Bajo Apure. Desde su más tierna edad, conoció las arbitrariedades de los grandes terratenientes del lugar, de esa clase que marca linderos para su propio provecho económico,
sin importarles la suerte de los campesinos, sin considerar sus sufrimientos. Al fin y al cabo no son más que fuerzas de trabajo. A decir del exguerrillero en cuestión, de mi niñez debo referir que sufrí mucho las injusticias de los latifundistas. Estos nos echaban constantemente de las tierras. Los latifundistas acaparaban las mejores tierras. Para los otros, los campesinos, no hubo posibilidad de asentarse en parcelas bien resguardadas de las inclemencias del tiempo, de la naturaleza agreste, violenta del lugar. A su decir, recuerdo que por el año 1945 hubo un invierno muy grande. Se había negado todo. Lo que se veían era cielo y agua. La tenencia de la tierra en pocas manos ha ocasionado, como pudo evidenciarse en las confesiones de Guaitero Díaz, estragos en la población campesina venezolana. Enfermedades endémicas, pobreza, migraciones internas sin planificación del Estado, desarraigos, cinturones de miseria, prostitución, alcoholismo, entre otras tragedias sociales, han dibujado el rostro de la Venezuela profunda, de ese país traicionado 1000 veces, desde los lejanos años de la Guerra de Independencia hasta ese hoy, por grupos de la oligarquía y la burguesía reaccionarios y antinacionalistas. Al respecto confesó: otra situación que dejó huellas en mí. En ese entonces había muchísimo paludismo. Mi madre enfermó de paludismo. Mi padre quedó solo a cargo de 8 muchachos. Bueno, recuerdo que como pudo llevó a mi madre a San Fernando y la internaron en un antituberculoso. A mi padre no le quedó más remedio que repartirnos en distintas casas de familias. En consecuencia, sobre la base de lo expuesto, la estructura valorativa que llevó al combatiente apureño por el camino de la lucha armada debe rastrearse en las relaciones sociales de producción originadas desde los procesos de repartimientos y encomiendas hasta la conformación del latifundio como unidad económico-social dominantes. Su posición de clase ha respondido a sus raíces campesinas, origen de clase que se continúa cruzando con otras vidas y movimientos por la emancipación social del campesinado venezolano. Muchísimas gracias por tan gentil atención. Muchas gracias por la oportunidad, Segundo Paso, y a los organizadores de este magno evento por permitirme intercambiar algunas ideas en torno a los procesos revolucionarios de América Latina en el siglo XX. Podemos decir que el siglo XX fue un siglo convulso, un siglo donde emergieron o se concretaron algunas aspiraciones de carácter ideológico y político. Sin embargo, que se enfrentaron a un poderoso capitalismo que lo que hizo fue ir minando las bases sustanciales de las sociedades, donde se instauró alguna alternativa distinta a ese perverso modelo, logrando así implosionarlo de adentro hacia afuera. Pero hoy, en el siglo XXI, afortunadamente emerge una nueva esperanza, y es el mundo multipolar. Podemos decir, es la segunda independencia, no solo de América Latina, sino del mundo. Una independencia que ahora se tranza más allá de los imperios, de los viejos imperios conocidos, una independencia que se pone como objetivo acabar con las hegemonías políticas, sociales y económicas que establecen, en este caso Occidente, me refiero a Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, en contra de la humanidad toda. No en balde se está planteando una guerra contra China. No es mentira que están enfrentándose a la vieja Unión Soviética, hoy la Rusia de Putin,
No es tampoco falso que los movimientos, los bloques de poder hegemónicos del capitalismo tradicional mueven sus armas en contra de América Latina, del África y del Asia, digamos, del Asia occidental. Así van reconstruyendo el poder hegemónico perdido en este siglo XXI, por cuanto ya los pueblos han despertado y están dándose nuevas formas de gobierno. La lucha revolucionaria es una lucha sorprendente y la dialéctica nos invita a observarla desde el método, a observarla con atención y a entender que no son las viejas condiciones objetivas y subjetivas las que estamos enfrentando. Están surgiendo nuevos factores, nuevas formas de lucha, nuevas maneras de concebir la realidad. Lo que sí es cierto, que 9.400 millones de seres humanos demandan la atención que solo se le puede dar si acabamos con ese 1% perverso de la humanidad que es dueño de todo el capital, de toda la alimentación, de todas las medicinas y de todo cuanto pueda beneficiar a la humanidad. El proceso revolucionario en América Latina está en pleno desarrollo. Estamos frente a una nueva forma de conquistar el poder, por la vía de la consulta popular, la elección por las bases, la elección directa. Ahí está el fenómeno de Bolivia, lo que está sucediendo en Chile, próximamente tendrá nueva constitución, pero atentos con Brasil, con Uruguay y con Paraguay, reductos del neoliberalismo más atrasado y que reduce la situación simplemente a un problema monetarista, obviando el desarrollo de los pueblos como una necesidad histórica. Desde Venezuela no pretendemos darle clase absolutamente a nadie, ni imponerle nuestro modelo a nadie, solo decimos que la patria se conquista luchando y luchando hasta vencer, y en esas patrias cabemos todos, todas las ideologías, todos los factores, pero siempre con el respeto de la decisión de las mayorías. Esa es la democracia bolivariana y así concebimos el socialismo del siglo XXI, el que nos legó Chávez. Muchas gracias por su atención.